Sabemos que una correcta preparación física pues al final es clave para maximizar nuestro rendimiento, ya sea para salud, para algún deporte en concreto o cualquiera que sea nuestro objetivo. Ahora bien, si no podemos entrenar, como por ejemplo vacaciones, ¿existe un mínimo? Pues vamos a verlo a continuación. Cabe mencionar primero de todo que en esta revisión sistemática no se analizan parámetros a nivel de porcentaje de peso, de salud o también de un porcentaje de masa corporal. Entonces, lo que se centra es en averiguar cuáles son los niveles mínimos de ejercicio que hay que hacer para mantener los niveles de fuerza o también para mantener los niveles de resistencia. Y es que tenemos que tener en cuenta que más o menos cuando ese periodo de entrenamiento es menor a 2 semanas, pues por norma general no se suelen producir pérdidas en cuanto al rendimiento. E incluso, pues se pueden lograr mejoras por lo que sería como ese tapering o picking que se suele utilizar muchísimo antes de las competiciones importantes. Así que entre las 2 y las 4 semanas es cuando podría comenzar a bajar ese rendimiento, tanto a nivel de fuerza como a nivel cardiovascular. Así que tenemos diferentes opciones en un primer lugar. ¿Continúo entrenando como sea? ¿O busco una dosis mínima para asegurarme que durante esas semanas voy a hacer lo justo y necesario para mantener esos niveles, pero también que me va a ser posible mantenerlo? Pues bien, en cuanto... Pues bien, por lo que respecta a atletas, a nivel cardiovascular pues va a depender del tipo de competición, de los tipos de perfil de deportista, etc. Pero sí que en esta revisión pues redirige a 2 revisiones, las cuales os las dejo también aquí en la descripción, para que podáis analizarlas si es vuestro caso. En cuanto a niveles de fuerza, sí que se ha visto que a lo largo de la temporada, por ejemplo, pues una temporada larga como podría ser fútbol, pues sí que se pueden producir pérdidas en cuanto al nivel de fuerza. Por lo tanto, esta revisión podría ser un análisis, pues ya en primer lugar, necesario de cara a saber esas dosis mínimas para luego, en este caso de deportistas de élite, analizar ya pues más detalladamente la dosis necesaria ya en un caso individual, pero ya partiendo de unos niveles mínimos que pues podamos llevar a cabo satisfactoriamente a lo largo de la temporada. Y luego también tenemos que tener en cuenta en estos atletas lo que es pues la off-season, el periodo entre una temporada y la otra. Y aquí pues lo que se ha visto es que es una ventana de oportunidad en la cual pues se pueden mejorar de cara a las siguientes temporadas. Y es que hay un aspecto muy pero que muy importante que tenemos que tener en cuenta, y es que se ha visto que en determinados deportes, podría ser por ejemplo el fútbol, cuando en lo que es ese periodo entre pretemporadas se realiza este entrenamiento pues como una ventana de oportunidad y no el dejar de entrenar, se puede llegar en mejor condición física de cara a la siguiente temporada, lo cual pues puede ser un buen beneficio respecto al resto de jugadores si tenemos que ganarnos la posición en el campo o si es por parte del equipo en general, pues versus a equipos que vayan a competir frente a nosotros. Por lo tanto, ese aspecto, esa ventana de oportunidad del postemporada y antes del inicio de la siguiente también puede ser un aspecto muy pero que muy importante. Bien, por lo que respecta a nivel de capacidad cardiovascular, podemos encontrar que reduciendo la frecuencia de entrenamiento, es decir, el número de sesiones que vamos a realizar a lo largo de la semana, podemos lograr pues buenos resultados. Por ejemplo, en el estudio de Hickson, madre mía, en el estudio de Hickson se redujo la frecuencia de entrenamiento de la previa que iban desarrollando a solamente 2 sesiones a la semana y se logró mantener ese consumo máximo de oxígeno. Por contra, Brinsteson y Sinning realizaron pues un periodo de entrenamiento y después ese grupo que tenían lo dividieron en 5. Entonces realizaron un entrenamiento a la semana, 2, 3, 4 o manteniendo los 5. Y lo que observaron es que ninguno, tanto en un estudio como en otro, se produjeron reducciones a las 5 semanas de desentrenamiento por la reducción de la frecuencia. Por lo tanto, es muy importante que podamos mantener al menos un día de cara a no perder capacidad cardiovascular pues a lo largo de ese periodo de tiempo, en este caso hasta 5 semanas, es decir, más de un mes, por lo que si nos vamos de vacaciones todo el mes, ojalá quien pudiera, pues saliendo a lo mejor un día a correr, más que a correr, a hacer series, a hacer HIIT, pues se podrían mantener esos buenos resultados de los cuales partiéramos anteriormente.
Aún así, pues los investigadores que han desarrollado esta revisión recomiendan un mínimo de 2 sesiones a la semana, pero si por ejemplo una semana solamente podemos hacer una, pues es bastante probable que consigamos mantener esos volúmenes de capacidad cardiovascular. Luego, también se analiza lo que es la reducción del volumen de entrenamiento, es decir, la duración de cada uno. Y por lo que respecta a ese consumo máximo de oxígeno, pues se ha visto que incluso reduciendo un 66%, es decir, 2/3, que si entrenaba pues 30 minutos, lo baje a 10 minutos de entrenamiento, pues mantenga ese consumo máximo de oxígeno. Y en cuanto a la capacidad aeróbica, pues puedo reducir ese volumen de entrenamiento en un 33%. Es decir, que si entrenaba esos 30 minutos, pues puedo reducirlo a 20 y seguir manteniendo esa capacidad aeróbica. Tenemos que tener en cuenta, eso sí, y esto es muy importante, que en el primero de los casos, el de reducir la frecuencia, pues manteníamos el volumen y la intensidad en los mismos valores. Y en este segundo caso, el de reducir el volumen, la frecuencia de entrenamiento, pues entrenar 2-3 veces por semana, y la intensidad también se mantienen. No es que se combine una con la otra. Y luego, en el tercero de los casos es el de la reducción de la intensidad. Pues bien, cuando se reduce la intensidad, aquí sí que ha visto que el rendimiento baja. Por lo tanto, es muy, pero que muy importante el mantenimiento de la intensidad a la hora de entrenar para que no se produzcan estos descensos en la capacidad cardiovascular. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estamos en el entrenamiento de fuerza? Pues bien, en el entrenamiento de fuerza se ha visto que reduciendo la frecuencia de entrenamiento también puede ser suficiente. Y es que, por ejemplo, reducir la frecuencia a una sesión a la semana, de 2 a 3 que partiéramos, puede ser suficiente. E incluso una sesión cada 2 semanas también puede mantener parcialmente la 1RM, es decir, el máximo peso que podemos levantar. Es decir, que en un mes, entrenando 2 veces, esta semana entreno, esta no, esta sí, esta no, puede ser suficiente pues para mantener esos niveles de fuerza con los que partíamos. Y si nos vamos, por ejemplo, en agosto, en septiembre, pues partir de esos niveles para seguir progresando al nivel que estábamos previamente. Y en cuanto a los niveles de masa muscular, se ha visto que entre los 20 y los 35 años, pues con una sesión a la semana va a ser suficiente. Por lo tanto, también son unos niveles de entrenamiento, una frecuencia pues que podemos llevar a cabo si estamos fuera y, por ejemplo, en el hotel hay un gimnasio, nos vamos un par de semanas, ojalá, también, y decimos, bueno, pues bajo un día, hago frecuencia 1 de pues una sesión full body, por ejemplo, y va a ser más que suficiente. Ahora bien, se recomiendan que entre los 60 y los 75 años, pues podamos hacer 2, ya que siempre con una no se va a dar el caso. Va a haber gente que con una sesión sí, pero también va a haber gente que no. Por lo tanto, para poder llegar al máximo gente posible, pues podemos recomendar 2 sesiones a la semana. Y luego hemos analizado la variable de reducir la frecuencia, también manteniendo volumen e intensidad. Pero ¿qué pasa cuando reducimos el volumen? Pues que no hay estudios. ¿Qué se le va a hacer? No siempre la ciencia nos va a alegrar el día. Y eso sí, sí que hay estudios cuando hacemos la combinación de ambos, cuando reducimos la frecuencia y también reducimos el volumen. Entonces, haciendo una sesión de una serie por grupo muscular, pues puede ser suficiente. Si bien en personas mayores se recomendará pues 2 días y de 2 a 3 series por grupo muscular. Pero, por ejemplo, en gente joven, pues va a ser un volumen de entrenamiento pues que fácilmente vamos a poder llevar a cabo. Por lo tanto, esas recomendaciones de cara al verano, pues podemos cumplirlas satisfactoriamente, pues prácticamente en la mayoría de los casos. Y luego, por último, al igual que con el cardio, está el apartado de la intensidad. ¿Qué pasa si reducimos la intensidad de entrenamiento aunque mantengamos el volumen y la frecuencia iguales? Pues en este caso, los autores de esta revisión solo encontraron un estudio y pues no fue suficiente con reducir la intensidad a la mitad. Entonces es probable que, al igual que a nivel cardiovascular, la intensidad sea el parámetro clave para durante esas semanas que no podemos entrenar a tope como previamente, mantengamos nuestros niveles de rendimiento de cara a poder retomar posteriormente los entrenamientos pues prácticamente al mismo nivel. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que esto no se aplica en casos extremos, pues como por ejemplo si fuéramos astronautas. Por lo tanto, si tienes pensado ir al espacio, cuidado porque estas recomendaciones no te van a servir. Así que como recomendaciones generales, ¿qué podemos seguir?
Pues bien, si nuestro rendimiento se basa en realizar ejercicio de resistencia que vaya a durar entre unos 4 y 8 minutos, podemos seguir pues las siguientes recomendaciones. Podemos reducir la frecuencia a 2 sesiones a la semana, siempre y cuando mantengamos volumen e intensidad. También podemos reducir el volumen pues hasta un 66%, hasta un mínimo de 13 minutos por sesión, siempre y cuando mantengamos la frecuencia o la intensidad. O también recomiendan los autores que la intensidad puede bajar a un 82-87% de la frecuencia cardíaca máxima, manteniendo volumen y frecuencia en los mismos parámetros. En el caso de que nuestro rendimiento se trate de pruebas de 1 a 3 horas, tenemos que tener en cuenta pues, que hay menos información. Y por ejemplo, en cuanto a la frecuencia, pues no se sabe. Por lo tanto, lo más recomendable es mantener la frecuencia pues, lo más cercana posible a lo que estuviéramos haciendo normalmente. Y si hubiera un mínimo como recomendación personal, pues yo diría que al menos 2 sesiones a la semana. Por lo que respecta al volumen, pues podríamos reducirlo hasta un 33%, manteniendo al menos 26 minutos de duración de la sesión de entrenamiento. Y por último, en cuanto a la intensidad de entrenamiento se refiere, pues se tiene que mantener lo más cercana posible a lo que sería durante la temporada. Asimismo, por lo que respecta al consumo máximo de oxígeno, es importante parámetro de salud, pues básicamente las recomendaciones serían que la intensidad no la reduzcamos, que lo mantengamos lo más alto posible que podamos, manteniendo pues la frecuencia y el volumen en la misma cantidad. Por contra, también podemos hacer otra combinación, que es reducir la frecuencia de entrenamiento a 2 días a la semana, pero manteniendo el volumen y la intensidad lo más similar posible. Y la otra opción es reducir el volumen de entrenamiento, podemos reducirlo hasta un 66%, haciendo pues un mínimo de 13 minutos de sesión de entrenamiento, siempre y cuando mantengamos la frecuencia y la intensidad de entrenamiento lo más cercana posible a lo que haríamos en un periodo pues normal. Ahora bien, si nuestro objetivo es mantener nuestra fuerza muscular pues lo mejor posible a nivel de población general, lo que podemos hacer es al menos una sesión de entrenamiento a la semana. El volumen puede ser reducido también a una serie. Y luego se recomienda encarecidamente pues mantener la intensidad lo más cercana posible a lo que estuviéramos haciendo previamente. De cara a mantener pues la masa muscular en personas de entre 20 y 35 años, pues se recomendará al menos una sesión a la semana, una serie por grupo muscular y, por supuesto, mantener los niveles de intensidad lo más cercanos posibles a lo que estuviéramos realizando previamente. Y ya como última recomendación, de cara a preservar la masa muscular en personas de entre el 60 y 75 años, lo que se recomendaría es una frecuencia de 2 sesiones a la semana, con 2 a 3 series por grupo muscular y, de nuevo, en cuanto a la intensidad, mantenerla lo más cercana posible a los niveles que estuviéramos llevando a cabo previamente. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayas podido sacar información muy importante y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!